Para esta configuración de cargas electrostáticas vamos a marcarnos como objetivo general representar la magnitud física que existe en el entorno a la carga. Si nosotros tenemos una carga positiva en el entorno de dicha carga, tridimensionalmente, o sea, como que sea una esfera, y la carga puntual está en el centro de la esfera, existe saliente de dicha carga y representado por líneas lo que se denomina campo eléctrico. Campo eléctrico. Se representa con la letra E, con un vectorcito, porque es una magnitud vectorial. El campo eléctrico es, como lo comentaba, una magnitud que se manifiesta en el entorno de la carga. Si la carga eléctrica es positiva, el campo eléctrico, representado por medio de líneas de campo, a veces llamadas líneas de fuerza, es radialmente hacia afuera o divergente de la carga, porque se van separando las líneas. A medida que aumenta la distancia va disminuyendo el campo eléctrico. Conceptualmente esta es la representación del mismo. Para determinar el campo eléctrico, en un punto se coloca una carga positiva muy pequeña. Esta carga positiva experimenta una fuerza en el sentido del campo eléctrico. La carga positiva siempre experimenta una fuerza en el sentido del campo eléctrico. Y el campo eléctrico se define como el cociente entre la fuerza que experimenta dicha carga sobre la misma. Caso hipotético, tenemos 100 newton de fuerza eléctrica, una carga de 5 coulombios, voy a dar un valor muy exagerado, 100 sobre 5, 20 newton por coulombio sería el campo eléctrico existente en este punto. Esto lo agregué ahora, pero ya está. La unidad de campo eléctrico, fuerza newton, carga coulombio, o sea que el campo eléctrico se expresa en newton por coulombios. Quiere decir que en este punto del espacio se coloca una carguita que se le llama carga de prueba, muy pequeña, de manera que no distorsiona el campo eléctrico. Se mide la fuerza que experimenta, se sabe el valor de la misma, se hace el cociente y se expresa el valor en newton por coulombios. Y esa es la forma de obtener el módulo del campo eléctrico. Podemos poner en barras de valor absoluto módulo de campo eléctrico y queda módulo de la fuerza sobre la carga existente en ese punto. Y esa es la definición de campo eléctrico. Por supuesto que a mayor fuerza que experimente la carga de prueba, mayor es el campo eléctrico. Son directamente proporcionales entre sí. Y mayor número de líneas de campo van a existir. Y mayor flujo eléctrico va a existir.
a través de una superficie. Ahora lo analizamos. Cuando tenemos una carga negativa, ahora se me alteró el orden acá, una carga negativa, cuando tenemos una carga negativa, el campo eléctrico es convergente o radialmente hacia adentro, porque se dirige desde, si tomo los términos, desde el infinito hasta dicha carga, y en la positiva desde dicha carga hasta el infinito, donde su valor ya pasa a ser despreciable. Eso es si tenemos cargas aisladas. Ahora, si tenemos cargas próximas, positivas y negativas, las líneas son de campo eléctrico saliente de las cargas positivas y entrantes en las cargas negativas. Las líneas salen de una carga y entran en la otra. El campo eléctrico es el agente, la magnitud que permite y que pone de manifiesto las fuerzas sobre las cargas eléctricas. En cualquier región del espacio que exista un campo eléctrico, si se coloca una carga puntual positiva, por ejemplo, va a experimentar una fuerza de origen eléctrico. Entonces, la fuerza que experimenta la carga eléctrica en un campo eléctrico es consecuencia de la interacción entre la carga y el campo eléctrico. La fuerza es consecuencia de la interacción con la carga, entre la carga y el campo eléctrico. Dicho sea de paso, si colocamos en una región del espacio una carga negativa, un electrón, la fuerza es opuesta al campo eléctrico. La carga positiva experimenta una fuerza en el sentido del campo eléctrico y se la determina con esta ecuación. Y si la carga es negativa, un electrón se acelera en sentido opuesto, o por lo menos la fuerza eléctrica es en sentido opuesto. Entonces tenemos de cargas positivas el campo eléctrico es saliente y de cargas negativas el campo eléctrico es entrante. Si tenemos próximas positiva y negativa, las líneas de campo eléctrico salen de una carga y entran en la otra. Ahora bien, en esta otra situación que tenemos positivas y negativas, y quedar acá para, me quedo a la izquierda la explicación de carga positiva experimenta una fuerza en el sentido del campo eléctrico y si es un electrón en sentido opuesto. Ahora bien, ¿qué sucede? Que si pasamos a esta otra situación, tenemos que tener en claro una cosa. Las líneas de campo eléctrico son salientes de la carga positiva, pero ¿qué sucede? Que también son salientes de esta otra. Entonces se genera un sistema de infinita cantidad de líneas de campo, tal que en este caso va a existir una repulsión eléctrica porque de ambas cargas
salen todas las líneas de la infinita cantidad de líneas que ocupan todo el espacio tridimensional, porque acá ya lo puedo representar solo en el plano bidimensional, pero esto es, vuelvo a lo mismo, como que coloco una esfera, en el centro la carga y el campo eléctrico rodea absolutamente todo el entorno de la carga. Si tenemos cargas negativas, el campo eléctrico es entrante a dichas cargas. Entonces el diagrama, el esquema de las líneas de campo eléctrico queda de esta forma. O sea que la conexión de saliente y entrante, si hay próximas positiva y negativa, negativa y negativa son entrantes en una y en otra, positivo y positiva salientes de una y de otra. También se establece que son fuentes del campo eléctrico y sumideros de campo eléctrico desde el punto de vista de que son salientes y de que son entrantes.